Bueno, muchísimas gracias. Aquí, como lo dije hace un momento, tenemos a Norman Campoverde, candidato a asambleísta por el distrito 4, Centro Democrático, lista 1. Mi querido ingeniero, buenos días. ¿Cómo así se decidió usted ir por Centro Democrático? ¿Qué pasó? Cuéntenos. ¿Lo invitaron o qué? Cuéntenos. Jorge, muy buenos días. Hilton, muy buenos días. Qué grato estar con ustedes hoy, esta mañana, en este programa. Y bueno, respondiendo a esa consulta, Centro Democrático demostró ser un movimiento de puertas abiertas. Nosotros somos parte de una comunidad en La Aurora que ha llegado ya a crear cierta influencia para hacer cambios importantes desde Daule para la comunidad. Y nos invitaron de algunos movimientos. Tuve la suerte de ser invitado a otro movimiento que es mucho más conocido tal vez, y con el cual pudiera llegar a la asamblea sin hacer campaña inclusive. Sin embargo, estaría supeditado a hacer un alzamanos más, a cumplir el requerimiento de alguna persona en específico. En el caso de Centro Democrático, Jimmy no nos ha puesto ningún condicionamiento. Y estamos allí con puertas abiertas, con manos nobles, con la intención de hacer servicio real y fundamentalmente hacer un cambio, que es lo que buscamos, ser un cambio real, estructural y verdadero. Decimos que somos la generación del cambio y vamos por él. ¿De dónde sale Norman Campoverde? Cuéntanos un poquito sobre su vida, cómo así incursiona a la política, ¿de dónde viene Norman? Bueno, Norman es empresario, es un estudiante universitario, bueno, ya graduado de la universidad hace algunos años atrás, estudiando ahora una maestría, un ciudadano común y corriente, esposo, padre, hijo, pero fundamentalmente es uno más de los miles, de los cientos de ecuatorianos que están molestos, defraudados, decepcionados de la política tradicional ecuatoriana, que no nos brinda muchas opciones, que nos brinda los mismos de siempre. Cuando escuchamos decepción, bueno, es algo tan normal en muchos ecuatorianos, pero Norman, ¿qué es lo que más te decepciona a ti en la política? ¿Qué te hace ingresar a la política? Bueno, leer noticiarios y ver en los diarios noticias que se han normalizado tanto. Hoy vemos en los diarios 14 avaliados en tal dirección. Hoy vemos en los diarios el asambleísta que no produjo ninguna ley durante sus 4 años busca la reelección a la asamblea. Y lo peor es que lo logran. Jorge, lo peor es que lo logran, que vuelven a ser reelectos para hacer nada, para ir a calentar un puesto, cuando la obligación de un servidor público debe ser llegar a ese puesto y sacrificarse en función de quienes son sus electores para cumplir los objetivos que necesita ese pueblo. ¿Usted no está de acuerdo que los asambleístas que fueron destituidos en la Asamblea Nacional vuelvan otra vez candidatos? Pues yo creo que deben ser candidatos. Lo que debería ser distinto es que el elector haga una conciencia y se dé cuenta que si por algo ese asambleísta no cumplió los requerimientos para los que fue elegido, no deberían reelegirse. Y permíteme una puntualización, Jorge. Hablamos de una asamblea que tenía el 3 y 4% de aceptación. Es un ente reprochable para la institucionalidad ecuatoriana. Es un ente que la mayoría desaprobó. Y la desaprobó desde sus propias acciones. ¿Y alcanza un billete para vivir de asambleísta? Lastimosamente para quienes somos pueblo no nos alcanza. Para quienes somos pueblo no nos alcanza el día a día. Porque en nuestro caso, pues yo soy un candidato del pueblo. Y los candidatos de los chiros no tenemos para hacer las mega campañas. No tenemos para hacer las tarimas, para hacer las caravanas inmensas. Pero tenemos corazón, tenemos fuerza, tenemos espíritu, tenemos ganas. Y aunque tal vez estas sean pocas, para muchos que tienen la billetera llena, nosotros tenemos un corazón tan grande que sé que nos va a alcanzar. Le digo esto porque ustedes tienen un candidato en el Distrito 1 que fue asambleísta y que está de candidato por Centro Democrático, Lucho Almeida. Lucho, claro. Que decían que no le alcanzaba el sueldo. ¿Eso es cierto? Bueno, yo conversé con Lucho y le pregunté exactamente lo mismo. Le digo, Lucho, pero ¿cómo vas a decir algo como eso? ¿Eso es cierto? Y él me supo responder, Norman, yo vivo de mi trabajo. Soy un agricultor desde mis tatarabuelos, mis abuelos, mis padres, ahora yo, mis hijos. Siempre he vivido del agro, soy cacaotero y agropecuario. Además de eso, soy radiodifusor, tengo algunas radios y bueno, mi patrimonio no depende de un sueldo de la asamblea. Y comparando una cosa con otra, pues a lo mejor ese sueldo es pequeño para alguien que tiene su vida arreglada en otros campos. Pero además de eso, me supo decir, Norman, yo impulsé 15 proyectos de ley. De ellos, 4 fueron aprobados. 11 se quedaron ahí en el tintero esperando que se aprueben y es lo que él busca ahora. Pero fundamentalmente quisiera añadir algo, Jorge y Hilton. Él me dice, Norman, es importante que unamos al Distrito 1, que es el caso de Lucho, con el Distrito 4, que es el nuestro, porque el agro necesita atención. Y la atención, y si me permites desarrollar eso en un minutito,
es importantísimo que se la vea desde la necesidad del agricultor. Actualmente, los agricultores como tal están generando su producción, pero esta termina en manos de los enganchadores, de los intermediarios. Y esto, al final, no le da precios justos a ellos. Norma, ¿tú estás consciente que el Distrito 4 es uno de los distritos prácticamente difíciles de llegar para una persona que no es tan visible o no haya tenido una trayectoria política? Es uno donde se conforman prácticamente los cantones de la provincia del Guayas. ¿Qué estás haciendo para que conozcan a Norman, para que la gente tenga decir un por qué voy a votar por Norman? Bueno, Jorge, tú eres parte de esos que nos permite visibilidad. Tu espacio, estar aquí en la TRI, con ustedes, con TRI TV, con las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, hacen parte de este caminar político. Para quienes somos chiros, para quienes no tenemos la billetera llena para poderla distribuir en tantos sitios como ojalá se pudiera, decía hace un rato que tenemos mucho esfuerzo, mucha gana, y si eso implica empezar a las 6 de la mañana y terminar 10 de la noche durante todos los días de la campaña, cuenta Jorge con que así será. Y si esta vez no nos alcanza, creo que sí nos alcanzará al menos para hacer una visibilidad que permita hacer que la generación del cambio suceda. Porque el cambio no solamente que va a suceder, sino que va a suceder para beneficiarlo a usted, que como elector sabe que ya está cansado y hastiado de los mismos de siempre. Como persona nueva, una última pregunta que quiero hacer, la Norma, para darte espacio, mi querido Hilton. Como persona nueva que veo que estás corriendo por Centro Democrático, lista 1, el partido de Jimmy Jairala, bueno, no de Jimmy, sino de Jimmy es el presidente. Un partido que ha tenido sus errores, sus tropiezos, pero ahí va. La pregunta es, ¿cuál es el proyecto en el caso de que usted sea asambleísta? ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Qué es lo primero que va a hacer en la asamblea? Bueno, nosotros tenemos 3 esferas y esto es algo que no nace de Jimmy, como bien aclaraste Jorge, que no nace de Norman Campoverde, que nace de nuestro grupo de trabajo, pero fundamentalmente de la gente que escuchamos en los cantones. Las 3 esferas, rapidito, son: la primera, hacer un cambio estructural en el COIT, Código Orgánico Integral Penal, para cambiar a la extorsión de un delito de 6 a 8 años de pena punitiva a convertirlo en un delito que pueda ser de tipo terrorismo. Esto va a permitir que la extorsión se frene. En Daule, en Naranjal, en los sitios donde hemos podido tener el gusto de transitar, escuchamos a muchas personas decir: acá los negocios se cierran a las 7 de la noche y antes estábamos hasta las 10 de la noche. ¿Y por qué? Están cerrados, mi querido Hilton, porque no hay esperanza, porque los están extorsionando, porque los están vacunando y porque antes estas personas generaban su recurso y ahora les piden $1,000, $2,000, $3,000 para seguir operando. Esto no puede ser, esto debe parar ya. Esa es la primera esfera, que es muy larga y que no me puedo extender. La segunda de ellas, que nos parece importantísima, es directamente el agro. Necesitamos impulsar un código orgánico de tipo agropecuario que no ha terminado de surgir para el agro y que debe beneficiarlo. Para resumirlo asimismo muy rápido, la UNA, que es la Unidad Nacional de Alimentación, fue eliminada en el gobierno anterior. La UNA permitía que hubiesen precios justos, ya que el Estado se encargaba de hacer compra de producto a un precio justo y lo distribuye en ciudad. Actualmente el agropecuario recibe su producción, la entrega en un enganchador, el enganchador al pilador, el pilador al mayorista, el mayorista al distribuidor, el distribuidor al transportista, el transportista al mercado, el mercado a la tienda, y finalmente llega una ama de casa, Hilton y Jorge, que lo están comprando 5, 6, 8 y hasta 10 veces más de lo que el agricultor realmente cobró. Y el agricultor fue el que trabajó, pues. Es el que se esforzó, se arriesgó, es el que participó con los insumos, con los fertilizantes. Es injusto el trato que le damos al agricultor. Y finalmente, la última esfera, el fenómeno del niño. Esto es algo que lastimosamente los GACs territoriales, parroquiales, no están haciendo. En el fenómeno del niño debe haber inmediatamente una esfera de prevención, una de acción cuando este suceda en diciembre, enero, febrero, marzo, y tal vez la más importante, la pos. ¿Qué va a pasar después del fenómeno del niño? ¿Qué va a pasar cuando todo el sistema agropecuario esté comprometido? Cuando no hayan alimentos. ¿Qué va a pasar cuando el ganado haya sido afectado? ¿Qué va a pasar con la gente cuando su producción esté comprometida? Cuando muchos campesinos tendrán que emigrar a la ciudad porque no van a tener fuentes de ingreso. Es hora de actuar, y es hora de actuar ya, para generar ahora recursos que permitan que cuando eso suceda, existan respuestas inmediatas por parte del Estado.
Norma, buenos días, Hilton Rosado. Mira, en época de campaña escuchamos hablar a ustedes los candidatos de una forma excelente, muy bonita, pero ¿qué resulta? Te veo que estás candidato por Centro Democrático. Centro Democrático no tiene candidato a la presidencia de la República, creo que está apoyando a alguien, ¿no? No, sí tiene, ya candidato. Hay una ¿A quién? alianza. ¿Alianza con quién? Estamos aliados para que llegue Jan Topic, que justamente es el único que está hablando de seguridad con fortaleza y directamente hacia donde debe ir, que es a La Avena. Mira, ya que tú me hablaste de Jan Topic, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú piensas que Jan Topic, un hombre que de la noche a la mañana decide ser candidato a la presidencia de la República, pudo haber elaborado un plan de gobierno para presentarse en unas elecciones o simplemente está siendo irresponsable con su forma con el hecho de haber actuado, presentarse en una elección y con el hecho de que el único que va a salir ganando aquí es el Partido Social Cristiano porque en virtud de la candidatura del candidato presidencial, ellos van a ver cuántos asambleístas meten. O sea, para mí me parece irresponsable. No sé cómo tú lo ves. Una de las fortalezas de apoyar a Jan Topic es que es el único candidato que ha hablado directamente acerca de la delincuencia. Decimos nosotros que no es hora en este momento de sentar a la delincuencia, ponerle un mantel blanco, darle una carta abierta y permitir que la delincuencia se siente en un lugar donde no merece estar. A la delincuencia hay que tratarla tan duramente como ella nos trata a nosotros. A la delincuencia no le importa matar niños. A la delincuencia no le importa matar jóvenes. A la delincuencia no le importa matar a una ama de casa. A un señor que está con el sueño de ir a trabajar el día de hoy y llevar el pan a su casa. Si la delincuencia no te respeta, ¿por qué debemos respetarla nosotros? Pues ¿no crees que era más responsable? No solamente porque ese es el área de seguridad. Pero un país no solamente tiene seguridad, tiene situaciones económicas, situaciones de salud, un montón de problemas que tiene la ciudadanía. Hace un momento tú mismo nos acabaste de enumerar, pero ¿cuáles son las soluciones? Porque esto lo venimos escuchando no ahora, son problemas de 100 años, de 200 años y seguirán pasando. Lo único que ahorita se está ya eliminando prácticamente, y eso que la gente a golpe lo está haciendo olvidar, que los indígenas siempre se victimizaron porque son indígenas, los negros porque fueron esclavos, pero eso fue en época pasada. Ellos ya no conocen lo que realmente, al menos la parte indígena tiene por ahí todavía que son explotados, que les venden el agua, que les cortan el agua, pero por ellos mismos. Entonces no es un problema externo, sino un problema que ellos mismos dentro de su círculo, que su gente, sus dirigentes, son los que le imponen este tipo de cosas. Es muy bonito hablar, pero ¿cuáles son las propuestas en concreto que podemos decir? ¿Y cómo conciliar con un grupo que siempre ha estado al margen de querer apoyar a un gobierno porque lo único que le interesa es hacer oposición, que ustedes ya saben quiénes son y a qué me refiero? Pero Hilton, la política como la vida es de momentos y hay momento para todo. Cuando tú te gradúas del colegio, el momento es ir a buscar trabajo. Cuando te gradúas de la universidad es probablemente estabilizarte y conseguir una casa. En Ecuador, este momento es específicamente para la seguridad. Y lo decimos de viva voz de la gente que lo vive. Cuando visitamos Daule tiene un malecón precioso. El señor alcalde de Daule hizo un malecón precioso. Tiene música ambiental, hay asientitos, es un sitio bastante relajante, lindo, la naturaleza, y da ganas de pasear por allí. Pero tú no ves paseando a nadie. Y cuando son las 6 de la tarde, no hay pero ni uno. Y te preguntas por qué. Y cuando se lo preguntas a las personas te dicen, Norman, es que no hay seguridad, no hay un solo policía. Todos los locales que tú ves por aquí estaban llenos de comercio y ahora están todos vacunados. Algunos están abiertos, otros están cerrados y otros son tradicionales de muchos años que cerraron. Entonces yo te pregunto, Hilton, con muchísimo respeto, estamos hablando de un momento en el cual la economía depende de la delincuencia, porque este país no le pertenece al emprendimiento, este país no le pertenece al empresariado, este país no le pertenece al pueblo, este país le pertenece a los delincuentes. Este es el momento de tomar acción dura contra la delincuencia para evitar que esto siga desarrollándose. ¿O qué esperamos? Que en 2 o 3 años esto cambie. Pero Hilton, son 3.326 muertes violentas en el Distrito 4. Pero tú no crees que tienes que hacerte un recorder de a dónde se desarrolló esta violencia. ¿Quiénes le abrió las puertas al narcotráfico? ¿Acaso no fueron los mismos que ayer estuvieron ocupados justamente con Jimmy en la misma camioneta, que estuvieron dándole la mano, inclusive le prestó el partido político para que sean candidatos y desde esa trinchera, desde ese balcón, captaron las asambleas donde están ahora, pues? ¿Y qué hicieron? Y negociaron con el narcotráfico, le abrieron las puertas y estos son los resultados de ayer. Entonces,
¿Cómo cambiar eso cuando prácticamente tu partido político, el que te está escuchando hoy día, fue responsable directa de lo que está pasando hoy día, de lo que estamos viviendo? La gran ventaja, Hilton, que yo veo de esto es que a mí el movimiento que nos está auspiciando no me está comprometiendo de ninguna manera. Y cuando no estoy siendo presionado por ninguno del movimiento, siento la libertad de poder decir tan abiertamente lo que escuchas. Para mí me han dicho ya varias personas que me han escuchado en entrevistas, Norman, ten cuidado, Norman, el tema delincuencial es peligroso, incluso quienes estén al lado tuyo pueden mañana ponerte la cascarita y darte un balazo de los que regalan en todos lados. Pero creo sinceramente, Hilton y Jorge, que si como ciudadano hay algo que es posible hacer, ese algo lo vamos a hacer desde la exigencia de ese propio sentimiento de saber que esto no camina y no camina más. Y si los ciudadanos no nos empoderamos de tomar las acciones adecuadas, lastimosamente cuando querramos hacerlo será muy tarde. Mira, perdón, una cosita para no irme, pero más allá de la inseguridad que vivimos en el país, tienen que darse cuenta de otra cosa. En todas las elecciones hablan sobre el tema del control electoral también, ¿ah? ¿Ya ustedes tienen eso armado, no? Mira, alguien decía por allí, las elecciones no se ganan con los votos, se ganan en una mesa de un consejo en la noche de esa mesa, ¿no? Es un dicho que cada día coge más cuerpo. Te digo una cosa, los dauleños tuvieron la gran suerte de tener uno de los mejores alcaldes de los 221 alcaldes, que eso es... ¿Está ahorita? Claro. El doctor Cañizares. El doctor Cañizares creo que ha sido uno de los mejores alcaldes de los 221 alcaldes que han tenido. Ha tenido una capacidad de gestión que creo yo que es relevante para el trajinar de los dauleños, pero ha tenido una falla, ¿ya? Que es la cuestión de la seguridad. Pero en Daule yo creo que los dueños de la banda están plenamente identificados. Me decían por ahí en una reunión de seguridad que alguna vez asistí, que justamente esa persona que es el que comanda estos sectores violentos de Daule, de los delincuentes, que está preso. Pero, ¿qué están haciendo ustedes los ciudadanos por controlar? A ver, te digo una cosa, ellos hablarán de 5.000, de 6.000, de 7.000, pero realmente solamente son un grupo pequeño que está inmiscuido en esta cuestión. ¿Por qué no hacer algo no solamente ahora que eres candidato, sin ser candidato, un plan? Claro que de todas maneras va a arriesgar tu vida, pero todos los días estamos arriesgando la vida al momento que cruzamos una calle, al momento que nos puede caer un cable de encima, al momento que una bala de perdida. Pero para eso por lo menos morir con gloria, por más. Hilton, tienes toda la razón, y es que la política nace desde la necesidad del pueblo. Ya lo hicimos, y esa es la visibilización que tuvo Norman Campoverde. Nosotros estuvimos en las calles, estuvimos con carteles, nos fue a visitar Ecoavisa, TC Televisión, RTS, y ahí decíamos, por favor, necesitamos seguridad, nos están matando, nos están secuestrando. Y esa visibilidad hizo que alguien pensara que Norman Campoverde pudiera tener alguna posibilidad para ser candidato. Pero lo que yo veo como ciudadano es que como pueblo, como ciudadano, nadie nos tomaba en cuenta. Llegaba la policía, pero para decir que no hagamos bulla. Llegaba la policía, pero para decir, ¿sabes qué? No hagan escándalo, no me interrumpan el tráfico. Por Dios, como ciudadanos no tenemos la esfera y la capacidad de acción que sí tenemos como asambleístas. Y si la gente me permite ser asambleísta, yo no voy a ser un asambleísta calientapuestos. Voy a ser un asambleísta que deje marcado un cambio estructural y que cuando ustedes hablen de Norman Campoverde, sepan que es un asambleísta que habrá cambiado para siempre la estructura de una asamblea, porque así debe ser. Norman, tú estás posicionado, tu imagen, entiendo yo que en Daule, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que ese posicionamiento de imagen que tú tienes, plantearlo a nivel del sector donde tú vas a ser candidato? Porque no solamente se trata de Daule que va a votar por ti, es una esfera que conforman ese distrito. ¿Cómo llegar en tan corto tiempo a hacerse conocer, y más que hacerse conocer, quién es Norman? ¿Qué ha hecho Norman? ¿En qué ha trabajado Norman? ¿Cuánto ha producido Norman? Porque es bonito hablar, pero yo quiero saber, ¿Norman es un hombre exitoso? ¿Ha logrado algo en su vida personal como para que diga, no, yo sí confío en Norman porque él es un hombre exitoso y le ha ido bien en la vida? El Distrito 4, como dice Hilton, es maravilloso porque ahí tenemos no solamente a Daule, sino a Milagro, que es el cantón más importante de ellos, ¿no? Y Balsar, y en fin, es un distrito tan grande y tan diverso que encuentras desde el arrocero, el cacaotero y demás. Y sí, va a ser muy difícil, ojo, el tiempo que nos resta es muy pequeño, estamos hablando de apenas
60 días, así que no tenemos una esfera de tiempo que nos permita hacer una acción tan importante como quisiéramos. Sin embargo, creemos fielmente en que es importante llegar con el mensaje. ¿Quién es Norman Campoverde? Pues Norman Campoverde será exitoso o no. Yo creo que para medir los niveles de éxito basta saberse como un hombre transparente, basta saberse y que la comunidad te sepa como alguien que no ha estado enfrentado en ningún tema de corrupción, que tiene un matrimonio, que es feliz, que es un padre, que, mira, a veces en la vida para ser exitoso, esto no solamente se debe medir por cuánto produciste económicamente, sino por cuánto puedes hacer feliz a tu entorno y cuánto puedes servir a los demás. Cuando tú puedes servir a los demás y cuando dejas huella en esos, yo creo que ya se es exitoso. Y se es exitoso a veces solamente por poder respirar. Norman, pero tú yo creo que tienes una ventaja, por lo menos, de ser candidato al Distrito 4. Y remontamos la historia en el Distrito 4, en las últimas elecciones, Jimmy metió asambleísta también por el Distrito 4 y fue muy visible ahora en las elecciones seccionales en ese mismo distrito. Pero ¿sabes por qué? Por las obras que Jimmy hizo cuando él fue prefecto, también eso ayudó bastante a los candidatos. Si bien es cierto, en las últimas elecciones asambleístas entró el último por Pachacuti. No, entró por elecciones de asambleísta. Centro Democrático metió a alguien que había sido alcalde, ¿no es cierto? Salitre, el ex alcalde Salitre, lo metió de candidato asambleísta y él llegó por Centro Democrático, ¿no? No sé la historia más allá de qué pasó con él, pero existe esa, ¿no? Él entró por minoría, pero fue por la secuencia que tenía Jimmy Jairala en ese trabajo de los cantones. Bueno, para mí ha sido un placer tenerte aquí, mi querido ingeniero Campoverde, y las últimas palabras para que los electores que están escuchando y que más que nada en la noche lo replican, es saber por qué tenemos que confiar por Ronald, Distrito 4, primer candidato a asambleísta por Centro Democrático. Norman Campoverde. Por Norman. Norman. Bueno, el placer ha sido todo mío. Gracias Hilton, gracias Jorge, gracias Tri TV, gracias a los radioescuchas y teleescuchas. Creemos que se debe confiar en Norman porque Norman es como uno. Norman es pueblo, Norman es uno más de los cientos de ecuatorianos que, como decía hace un rato, tenemos una esperanza, un sueño y una ilusión. Esa esperanza, sueño e ilusión es que las cosas cambien para bien de un conglomerado que hoy no tiene trabajo, para bien de un conglomerado que hoy tiene dificultades en el agro, para bien de un conglomerado que hoy tiene que subirse a una buseta y en esa buseta tener el terror de los próximos 40 minutos, en cualquier momento ser asaltado. Es hora de tener asambleístas que no solo estén en Quito, que no solamente vayan a calentar un puesto, sino que estando en territorio, y más aún en Distrito 4, estar en el campo. Yo me imagino como un asambleísta de lunes a miércoles en Quito, de jueves a domingo en el campo, y sirviéndole a la gente y escuchándola, porque ellos son los tenedores de la necesidad. Bueno, vota por Norman, porque Norman es la opción, y porque Norman será la opción que brindará un cambio verdadero y real. Gente nueva como Norman es la que estamos viendo y los espacios son para ellos. No importa la tradicional o el color político o partidario. Norman, suerte en esa campaña electoral. Ojalá te alcance la plata cuando llegue a la asamblea también y que puedas viajar tranquilo con tus asesores y todo el tema. Que Dios permita. Que Dios lo permita. Y esperemos que la gente sepa elegir. O sea, ya sabemos qué ha pasado con los asambleístas que ya estuvieron, con los viejos. No queremos ver, los ciudadanos conscientes, honestos, ya no queremos ver esos cromos repetidos. Olvidémonos y aquí está, opciones nuevas. Jóvenes que están preparados, que quieren luchar, tienen toda la fuerza por delante. Y bueno, démosle la oportunidad. Si no cumplen, mañana aquí mismo le entramos a palo. Ahí lo linchamos. Totalmente. Mediáticamente. Me voy a corte y de inmediato con ustedes. Gracias.